Hola, en este tercer módulo vamos a hablar acerca del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Clásicamente, el tratamiento de los pacientes que tienen esta enfermedad metabólica se divide en dos grandes grupos. Aquellos pacientes que requieren una terapia inyectable o aquellos pacientes que pueden utilizar otras terapias distintas como hipoglucemiantes orales o antidiabéticos orales. Es así como se divide, ¿cierto?, el manejo de los pacientes con diabetes mellitus. Al hablar de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sabemos que debido a la característica distintiva de esta enfermedad, que es la ausencia o casi ausencia de la función de la célula beta, el tratamiento con insulina es esencial para las personas que tienen esta enfermedad. Además de la hiperglucemia, la insulinopenia puede contribuir a otras alteraciones metabólicas como lo son la hipertrigliceridemia, la cetoacidosis, así como el catabolismo tisular que puede poner en peligro la vida del paciente. La descompensación metabólica severa puede prevenirse. Generalmente, cuando se utilizan una o dos inyecciones diarias durante las 6 o 7 décadas posteriores al descubrimiento de la insulina. Sin embargo, durante las últimas 3 décadas se ha acumulado evidencia que respalda un reemplazo de insulina más intensivo utilizando múltiples inyecciones diarias de insulina o la administración subcutánea continua a través de una bomba de insulina como la mejor combinación de efectividad y seguridad para las personas con diabetes tipo 1. El Diabetes Control and Complication Trial, el DCCT, demostró que la terapia intensiva con múltiples inyecciones diarias o con infusión subcutánea continua de insulina redujo la hemoglobina glicosilada de los pacientes y se asoció con mejores resultados a largo plazo. Este estudio se llevó a cabo con insulinas humanas de acción corta, como es la insulina regular y la insulina de acción intermedia, que es la que conocemos como NPH. En este ensayo histórico, una hemoglobina glicosilada mucho más baja, asociado con un control intensivo, determinado como aquellos que llegaban a un valor de 7%, condujo una reducción de alrededor del 50% en las complicaciones microvasculares durante 6 años de tratamiento. Obviamente, la terapia intensiva se asoció con una tasa más alta de hipoglucemia grave que el tratamiento convencional. Y es ahí como a partir de este momento el hito de cuál va a ser el control de los pacientes empieza a ser distintivo en cada grupo. Posteriormente, la publicación del seguimiento de los sujetos del DCCT por más de 10 años después del componente de tratamiento activo del estudio, que es el estudio DIC, demostró menos complicaciones macrovasculares y menos microvasculares en aquellos pacientes que tenían también un tratamiento intensivo. Durante los últimos 25 años se han desarrollado múltiples análogos de insulina de acción rápida y de acción prolongada que tienen una farmacocinética distinta en comparación con las insulinas humanas recombinantes. Los análogos de insulina basal tienen una duración de acción mucho más prolongada con concentraciones plasmáticas y perfiles de actividad más planos y constantes que la insulina NPH. Es por eso que este tipo de insulina son los que se prefieren para el control de los pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo porque son aquellos en los que la variabilidad glucémica es fundamental dentro de la fisiopatología de su enfermedad. Los análogos de acción rápida tienen un inicio y un pico mucho más rápido y una duración de acción más corta que la insulina humana regular. En las personas con diabetes tipo 1, el tratamiento con insulinas análogas se ha asociado con menos hipoglucemia, con menos aumento de peso, así como valores de hemoglobina glicosilada mucho más bajos en comparación con las insulinas humanas, probablemente porque tengan una farmacocinética mucho más predecible. Más recientemente, hemos visto que se han introducido nuevas formulaciones de insulina inyectable con perfiles de acción rápido que han sido mejorados. Está la insulina humana inhalada que tiene un pico rápido y una duración de acción mucho más corta en comparación con los análogos de acción rápida y que puede causar menos hipoglucemia y aumento de peso. También tenemos la Aspar y la Lispro, que también son análogos de acción rápida y que pueden reducir las excursiones prandiales mejor que otros análogos de acción rápida. Aparte de eso, han surgido nuevos análogos basales de acción más prolongado, como es el caso de la insulina glargina U300 o de degludec, que parecen conferir un menor riesgo de hipoglucemia en comparación con sus otros comparativos, que ha sido la insulina U100 glargina en pacientes con diabetes tipo 1, sin que esto tenga efectos sobre el control glucémico, ya que ambos tienen igual eficacia o muy similar.
A pesar de las ventajas de los análogos de insulina en pacientes con diabetes tipo 1, realmente el gasto y la intensidad del tratamiento requerido puede ser realmente prohibitivo en muchas partes. En nuestro país, gracias al sistema de salud, tenemos un amplio acceso a todas estas insulinas y en su mayoría se encuentran disponibles para los pacientes. Frente al enfoque para el tratamiento de pacientes con insulina, siempre el precepto central en el manejo de pacientes con diabetes tipo 1 es que se administre de alguna forma en un régimen que sea planificado y adaptado al paciente de manera individual para tenerlo fuera de cualquier complicación aguda, ya sea una cetocidosis o un estado hiperosmolar no cetósico. Y sobre todo evitar la hipoglucemia significativa, ya que esto es un punto importante en la mortalidad de los pacientes, ¿cierto? Incluso no solamente durante el momento de la hipoglucemia, que aquellos pacientes que hacen una hipoglucemia nivel 2, nivel 3, se ha visto que incluso 7 días después de generar este evento hay un aumento en su mortalidad. Entonces no solamente presentó la hipoglucemia, se corrigió y salió, sino que se ha visto efectos deleterios posterior a la corrección de esta. La mayoría de los estudios que comparan las múltiples inyecciones diarias con esquemas simplificados han sido relativamente pequeños y de corta duración. Sin embargo, existen múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes que realmente concluyen que aquellas terapias de infusión continua, como lo son las terapias con bomba, tienen ventajas modestas que no solamente me impactan en reducción de hemoglobina glicosilada, pero que sí tienen un punto muy importante en reducción de hipoglucemia grave en niños y en adultos. No hay un consenso como tal para guiar la elección de la terapia de inyección o de bomba de un paciente determinado, pero básicamente estas terapias deberían ser utilizadas en todos los pacientes con diabetes tipo 1. Existen ciertos monitores continuos de glucosa que en la práctica clínica han demostrado ser beneficiosos en ciertas circunstancias específicas. Sobre todo es el caso de la reducción de hipoglucemias nocturnas en personas con diabetes tipo 1 que utilizan bomba de insulina con sensores de glucosa que mejoran a través de la suspensión automática de la administración de insulina frente a un nivel de glucosa preestablecido a través de los umbrales. Al momento de formular una insulina, en general los pacientes con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 que necesiten una terapia inyectable, es establecido que requieren 50% de insulina diaria como basal y 50% como insulina prandial. Las necesidades diarias totales de insulina van a oscilar entre 0.4 y 1 unidad por kilo día y generalmente se han establecido cantidades mayores durante la pubertad, el embarazo y sobre ciertas condiciones médicas. La ADA sugiere que 0.5 unidades por kilo día debe ser una dosis inicial típica en pacientes con diabetes tipo 1 que son metabólicamente estables y la mitad se debe administrar como una insulina prandial para controlar la glucosa en sangre después de las comidas y la otra mitad como una insulina basal para controlar la glucemia en los periodos de absorción de comida a comida. Aquellos esquemas típicos de dosis múltiples de insulina para pacientes con diabetes tipo 1 siempre combinan el uso antes de las comidas de insulinas de acción corta con una formulación de acción más prolongada, generalmente que se administra durante la noche. La dosis basal de acción prolongada se titula para regular la glucosa en ayunas durante la noche. Las excursiones de glucosa postprandial se controlan mucho mejor con una inyección de insulina prandial, que es lo que todos conocemos. El momento óptimo para administrar la insulina prandial va a variar según la farmacocinética de la formulación, ya sea una insulina regular como la cristalina, que se debe administrar 20 a 30 minutos antes de la comida, un análogo de acción rápida que se puede administrar inmediatamente, el paciente coma, incluso justo después al terminar la comida, o la insulina de acción inhalada, pues que no la tenemos disponibles. Pero realmente pues esto está fuera del mercado. Fuera de tener en cuenta entonces la farmacocinética de la formulación, hay que tener en cuenta el nivel de glucosa en sangre antes de las comidas y el consumo de carbohidratos en caso de que el paciente esté realizando un conteo de carbohidratos, que sería lo ideal en los pacientes con diabetes tipo 1. Las recomendaciones para la administración de la dosis de insulina prandial siempre deben individualizarse, por lo que los esquemas que son fijos, es decir, un paciente que tenga 30 unidades de insulina basal y 10, 10 y 10 de
de insulina prandial realmente no tienen ninguna razón de ser, porque no es lo mismo la ingesta de carbohidratos, el índice glicémico del desayuno, el almuerzo o la cena. Hay que tener en cuenta que la secreción fisiológica de insulina varía con la glucemia, el tamaño de la comida y la demanda tisular de la glucosa. Existen muchas estrategias para abordar esta variabilidad glucémica en los pacientes que están utilizando un tratamiento con insulina, como son los monitores continuos de glucosa, que se pueden utilizar también para realizar ciertos esquemas correctivos. Lo más importante es tener en cuenta la ingesta de carbohidratos y esto es vital en los pacientes con diabetes tipo 1. Hay que tener en cuenta también los niveles de glucosa antes de las comidas, por lo que estos pacientes deben realizar un registro de glucometrías frecuente, constante. Y tener en cuenta también la actividad física, que es un punto importante en la mayoría de los pacientes. Al momento de aplicarse la insulina es muy importante determinar la técnica de inyección de la insulina. Y esto digamos que no va tanto orientado en los pacientes con diabetes tipo 1, pero sí en los pacientes que empiezan a utilizar estas terapias inyectables. Es muy importante el acompañamiento por parte de los cuidadores para que comprendan una técnica correcta de inyección de la insulina para así optimizar el control de la glucosa y la seguridad del uso de la insulina. Es importante que la insulina se administre en el tejido adecuado de la manera correcta. En otros lugares de aplicación que no han sido estudiados, como lo es el abdomen, la región del antebrazo o la región del muslo, pueden generar alteraciones a nivel de la farmacocinética del medicamento y de esta manera alterar el punto de acción. Nunca de ninguna manera se debe administrar por vía intramuscular y es muy importante tenerlo en cuenta. Así la insulina que se administra por vía exógena siempre se debe administrar por el tejido subcutáneo. Como ya se mencionó, los lugares recomendados para realizar esta inyección de insulina incluyen el abdomen, el muslo, las nalgas y la parte superior del brazo. Debido a que la absorción de la insulina en los sitios de manera intramuscular va a diferir la actividad, va a diferir dependiendo del músculo donde se aplique, en muchos casos puede pasar inadvertida, por lo que va a generar una absorción poco predecible y una alta variabilidad en los niveles de glucosa. Además, puede generar mayor riesgo de hipoglucemias en un tiempo prolongado que difiere mucho del momento de aplicación de la insulina. ¿Listo? Se deben utilizar también agujas cortas, ¿sí? El tipo de aguja que se utilice para aplicar la insulina varía del sitio donde se vaya a realizar. Es así donde se prefieren agujas más largas en lugares como el abdomen y las nalgas. Y se recomienda el uso de agujas cortas como aquellas de 4 milímetros, son aquellas que se recomiendan. Son aquellas que se recomiendan de manera reciente porque son mucho mejor toleradas y mucho más efectivas, sobre todo en pacientes que tienen obesidad y que tienen un gran tejido celular subcutáneo, un gran panículo adiposo. La rotación del lugar de la aplicación de la insulina es necesaria para evitar complicaciones secundarias del tejido celular subcutáneo, como es el caso de la lipodistrofia, que generalmente son acumulaciones de grasa subcutánea en respuesta a acciones adipogénicas de la insulina en un lugar de múltiples inyecciones. Esta lipodistrofia puede aparecer como áreas elevadas, suaves y lisas de varios centímetros de ancho y que generalmente contribuyen a que haya una absorción errática de la insulina, una mayor variabilidad glicémica y episodios de hipoglucemia que no tienen explicación y que no se relacionan con la aplicación de la insulina. Otro apartado importante a tener en cuenta en los pacientes con diabetes tipo 1 es el uso de tratamientos diferentes a la insulina para este tipo de pacientes. Se han estudiado la eficacia de fármacos hipoglucemiantes inyectables y orales como complementos del tratamiento de la insulina. En este caso, la pramlintida, que se basa en un péptido de amilina de células beta de origen natural, está aprobado para el uso en adultos con diabetes tipo 1. Es el único medicamento oral. Los resultados de estudios controlados aleatorizados muestran reducciones variables de hemoglobina glicosilada y de peso corporal cuando se adiciona a la terapia con insulina la pramlintida. La adición de metformina en adultos con diabetes tipo 1 provocó pequeñas reducciones en peso corporal y niveles de lípidos, pero no impactó en hemoglobina glicosilada.
El uso de agonistas del receptor de GLP-1, como es el caso del liraglutide o exenatide, han provocado pequeñas reducciones en la hemoglobina glicosilada comparada con la insulina, donde hay variaciones entre el 0.2%, logrando un mayor impacto a nivel de la reducción de peso corporal, que puede ser aproximadamente de 3 kilogramos. Al evaluar la adición de inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los inhibidores de CGLT2, a la terapia con insulina, se ha visto que sí hay una mejoría en la reducción de hemoglobina glicosilada y peso corporal en comparación con insulina sola, pero hay que tener en cuenta que el uso de estos medicamentos en pacientes con diabetes tipo 1 se han asociado con un aumento de 2 a 4 veces más riesgo de generar cetoacidosis, por lo que realmente no existe ninguna evidencia de complementar con otras terapias diferentes a la insulina el manejo de pacientes con diabetes tipo 1. Existe un apartado en las guías de la Sociedad Americana de Diabetes que nos habla sobre el manejo quirúrgico de los pacientes con diabetes tipo 1 y básicamente hace referencia al trasplante de páncreas y de islotes, y se ha visto que puede normalizar los niveles de glucosa y mitigar las complicaciones microvasculares de los pacientes con diabetes tipo 1. Sin embargo, los pacientes que reciben estos tratamientos van a requerir una inmunosupresión de por vida para prevenir rechazo del injerto, la recurrencia y la destrucción autoinmune de los islotes. Y dado los efectos adversos de este tipo de terapias inmunosupresores, realmente este tipo de opción debe reservarse para pacientes con diabetes tipo 1 que se someten a un trasplante renal simultáneo después de un trasplante renal, o para aquellos que hacen cetoacidosis recurrentes o hipoglucemias graves a pesar de un manejo glucémico intensivo. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, el abordaje es distinto a los pacientes con diabetes tipo 1 porque básicamente en este primer grupo, como ya vimos, todo está enfocado a la terapia inyectable, al uso de insulinas, ya sea a través de bombas de insulina o del uso de esquemas de múltiples inyecciones. En los pacientes con diabetes tipo 2, ya que el proceso fisiopatológico es totalmente distinto, existen múltiples alternativas en las que vamos a lograr de primera manera llevar a una disminución en la resistencia a la insulina en caso de que el paciente no tenga mucha insulinopenia asociada. En este punto, como primer pilar del manejo, entra siempre la adopción de unos cambios en el estilo de vida, la realización de actividad física, una alimentación balanceada, saludable y la adherencia al manejo farmacológico, ¿cierto? Generalmente todo paciente que sea diagnosticado con diabetes tipo 2 debe realizarse un manejo simultáneo. El manejo farmacológico se debe considerar ya de manera simultánea frente a estas medidas no farmacológicas y los cambios en el estilo de vida. Realmente, de manera actual ya no se considera esta terapia escalonada, donde en el primer escalón estaba cambios en el estilo de vida, seguía la biguanida y después de eso se iba escalando de manera complementaria según los valores de hemoglobina glicada y los controles posteriores una vez se había instaurado la primera terapia. Aquí en esta diapositiva podemos valorar el flujograma que nos plantea la Sociedad Americana de Diabetes, donde realmente ahorita lo que se tiende a evaluar es la comorbilidad y el riesgo cardiovascular de cada paciente para determinar cuál es el tipo de terapia ideal para cada uno. Es aquí donde se debe realizar un abordaje individualizado y siempre se ha establecido dos tipos grandes de pacientes y son aquellos que tienen un muy alto riesgo cardiovascular o tienen indicadores de alto riesgo como una enfermedad cardiovascular manifiesta, enfermedad renal crónica o que tienen falla cardíaca. Es aquí donde independientemente del valor inicial de hemoglobina glicosilada, donde se diagnostica el paciente, debe usarse adicional a la biguanida, a la metformina, un agonista del receptor de GLP-1, un inhibidor de CGLT2 o intercambiar entre ellos según las metas glucémicas. Aquellos pacientes que tengan mayores indicadores de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que pues, pueden ser aquellos pacientes mayores de 55 años que tengan enfermedad carotidia diagnosticada o que tengan una estenosis arterial de miembros inferiores mayor al 50% o que tengan una hipertrofia ventricular izquierda como daño órgano blanco de la hipertensión,
o que hayan desarrollado como tal ya una enfermedad cardiovascular, llámese un accidente cerebrovascular o un infarto en el miocardio, una enfermedad arterial periférica, en estos pacientes se deberá optar por iniciar de manera dual un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, dependiendo primero de la disponibilidad y obviamente teniendo en cuenta los beneficios de cada una de estas terapias. En caso de que el paciente tenga, en caso de que el paciente también tenga una falla cardíaca diagnosticada, ya sea una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que sería aquella con una FEBI menor del 45%, el uso de inhibidores de SGLT2 ha probado un gran beneficio en esta población. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, ya sea por una disminución en el filtrado glomerular o una albuminuria comprobada, se debe preferir el uso de inhibidores de SGLT2 que tengan una evidencia primaria en reducir la progresión de enfermedad renal crónica. O en el caso de que ya se haya usado un inhibidor de SGLT2 o que por la tasa de filtración glomerular no esté indicado la prescripción de este medicamento, se debe optar por el uso de agonistas del receptor de GLP-1 que tienen un beneficio probado a nivel cardiovascular. Hay que tener en cuenta que en pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, siempre se debe utilizar ya un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1, ya que en esta población se ha encontrado que hay un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. En aquellos pacientes en los que se puede realizar un abordaje individualizado según los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Ya se debe tener en cuenta entonces qué es lo que uno necesita de ese paciente. Si necesita minimizar hipoglicemia, si necesita impactar en pérdida de peso o si realmente el costo de la terapia es algo importante a determinar. Frente a los niveles de hemoglobina glicada, casi que todos los pacientes que tienen valores de hemoglobina glicada por encima del 8% deben empezar con una terapia dual. Y ya la terapia dual que se utilice va a ser enfocada dependiendo de las necesidades individuales de cada paciente. En caso de que se necesite proveer una seguridad frente al desarrollo de hipoglicemias, las asociaciones con inhibidores de PP4 y con agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de GLT2 son muy buenas opciones, dependiendo de la meta de hemoglobina glicosilada que se vaya a lograr. En caso de que la ganancia de peso o la pérdida de peso sea lo principal que se vaya a impactar en el paciente, el uso de agonistas de GLP-1 son los que tienen un mayor punto de eficacia, hablando como primer estándar el uso de semaglutide, seguido por liraglutide, y después dulaglutide. El uso de inhibidores de GLT-2 también se ha encontrado como punto adicional frente a pérdida de peso, no tan eficaz como el uso de los agonistas del receptor de GLP-1, pero sí se ha encontrado una reducción aproximada de 2 a 3 kilos, puede llegar incluso hasta 4. Dependiendo de la meta hemoglobina glicosilada, todas estas terapias son intercambiables y son aditivas, ¿cierto? Nunca se retira una terapia, sino que es aditiva, una nueva se suma. En caso de que el costo sea el mayor problema, tenemos el uso de sulfonilurias. En este caso, de pronto sería el uso de las de última generación, como la glimepiride, pero pues realmente en nuestro medio ya no está muy difundido esto y pues realmente no deberíamos utilizarla porque sabemos que este tipo de terapias lo que hacen es terminar de exprimir esa poca insulina que todavía tiene el páncreas y son aquellos pacientes que de pronto están en zonas rurales y que nos llegan a nuestra consulta después de haber utilizado metformin y glibenclamida durante muchísimo tiempo y ya llegan con glicadas por encima de 10%, donde ya realmente necesitan es el uso de una terapia inyectable. Con base al valor de hemoglobina glicosilada o aquel paciente en el que realmente la terapia inyectable sea una opción, siempre hablan en las guías que se debe preferir en la mayoría de los pacientes antes que la insulina el uso de agonistas del receptor de GLP-1.
En caso de que no sea apropiado para el paciente, ya sea porque es un paciente diabético tipo 1, obviamente, o porque tiene síntomas asociados a falla de célula beta, como polidipsia, poliuria o pérdida de peso, o en caso de que por problemas de costo o acceso no sea una alternativa, se deberá preferir la insulina. Y es aquí en este caso donde la iniciación y la titulación siempre deberá ir de la mano de una adecuada educación y del manejo complementario con los cuidadores. Siempre se debe optar por el uso de una insulina basal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen glicadas por encima del 10%, independientemente de que tenga o no tenga signos de falla de célula beta. Es aquí donde debemos quitar el estigma un poco de la terapia con insulina, ¿sí? Y hay que encontrar de pronto la manera, aquellos pacientes que se puedan identificar y se puedan insulinizar de manera temprana. Realmente lo mejor que existe para bajar la glicemia, la terapia más efectiva es la terapia con insulina y de eso no cabe. Al momento de iniciar análogos basales, siempre se deben comenzar con 10 unidades o con 0.1 a 0.2 unidades por kilo día y se debe titular según las metas de glucosa plasmática en ayunas. En este caso, existen algoritmos de titulación que se pueden realizar con aumento de 2 unidades cada 3 días en caso de que la meta de glucosa plasmática en ayunas no se haya logrado y que el paciente no presente hipoglucemia. En caso de que el paciente haya presentado una hipoglucemia, se debe realizar una reducción entre el 10 al 20% de la dosis diaria total. Una vez el paciente ha sido reevaluado, es de notar que los pacientes deben ser revalorados regularmente cada 3 meses dentro de lo posible. ¿Sí? Si el paciente continúa con metas de hemoglobina glicosilada por encima de los rangos en los que debería estar, el uso de insulinas parandiales, ya sea en esquemas basales plus o en esquemas basales bolo, deberían considerarse, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta que al momento de empezar estos bolos o este esquema basal plus, siempre se debe realizar en el momento donde se evalúe la mayor excursión postpandrial. Y es de notar que aquella adición de este bolo de insulina de acción rápida deberá realizarse en el momento donde se detecte una mayor excursión postpandrial. Existen diversos esquemas de titulación y hay que considerar que en el caso donde se utilicen insulinas regulares o insulinas de acción intermedia, la dosis deberá ser dividida 70%, 30%, 30% para cubrir las necesidades postpandriales y 70% para cubrir las necesidades basales. Es aquí donde esta dosis se divide 2/3 en la mañana, 1/3 a la hora de la noche, este 70%. Y la NPH siempre es muy importante anotar que por su farmacocinética deberá administrarse ojalá tipo 9, 10 de la mañana y administrarse muy tardío en la noche. Entonces los esquemas de 7 de la mañana a 7 de la noche no tienen lugar para este tipo de terapias porque por el tiempo de acción de la insulina NPH llegaríamos simplemente a hacer mayores hipoglicemias a horas de la madrugada y experimentar fenómenos de somogy probablemente que nos lleven a una mala titulación de la dosis de la insulina. En caso de los análogos de insulina es mucho más sencillo, ya sabemos que es 50% basal, 50% para las necesidades de acción rápida, que serían para corregir esas excursiones postpandriales. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que todo este abordaje terapéutico debe ser puesto en marcha. ¿Para qué? Para llevar unas metas de control glucémico de los pacientes. No hay que olvidar que obviamente esto va más allá de un enfoque glucocéntrico, que ahora tenemos que tener en cuenta control de presión arterial, control a nivel de lípidos, control de peso, adopción de cambios en el estilo de vida para lograr un mejor control metabólico. Pero hablando netamente de la parte glucémica, tenemos que tener en cuenta que en teoría se prefiere para aquellos pacientes que no tengan un alto índice de fragilidad o un alto índice de comorbilidad o que tengan enfermedades terminales, ¿sí? O aquellos pacientes ancianos, muy ancianos, se puede recomendar realmente un rango de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% o una glucosa plasmática en ayunas entre 80 y 130 o postpandriales menores de 180.
Obviamente esto va de la mano del riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Y hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Entonces aquellos pacientes que son frágiles se podrían llegar a metas mucho más laxas entre 7 y 8%. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.